Muy buenos días, mis amados hermanos. Aquí estamos una vez más, el compromiso que tenemos los días jueves. El compromiso tenemos con los matrimonios. Sé que este horario posiblemente muchas mujeres pueden verlo, sus esposos están trabajando, pero lo espectacular es que queda después la tarde y ustedes pueden verlo otro día, un horario que puedan estar juntos y puedan compartir sobre este tema. Cada tema, quizás por muchos años, hemos querido estar trabajando con los matrimonios y juntarlos. No era fácil juntar un día, juntar a todos los matrimonios y trabajar temas, porque aún estando ahí presente, algunos se sienten incómodos con ciertos temas, pero al estar solos en su casa, ustedes dos, ¿quién más que ustedes dos son los que conocen lo que pasa cada uno y cómo pueden ayudarse mutuamente? Por eso creo que es una muy buena alternativa que Dios está dando, porque no queremos desaprovechar este tiempo de estar con ustedes. Ustedes pueden llevarlo a sus casas, pueden trabajar juntos, pueden ver algunos puntos, pueden ver, orar juntos y ver cómo pueden ir avanzando. El matrimonio es algo precioso que cuando Dios los une es para toda la vida, pero también cuando está unido y está en el orden de Dios es maravilloso, porque la presencia de Dios estará en todo momento bendiciendo, respaldando, y es algo precioso porque Dios ama la familia. Vemos que hoy día, con todo lo que ha ido aconteciendo y todo lo que ha avanzado en los tiempos, la venida del Señor es pronta, y eso nos muestra que van a tener situaciones muy difíciles que enfrentar las familias, porque está siendo atacada fuertemente. Y creo que es una manera en la cual nosotros queremos levantar cercos y que puedan ustedes estar muy fortalecidos. Dios nos ha dado este privilegio de tener también a un matrimonio que está con nosotros, que viene con experiencias de todo tipo, para que podamos así tener, ¿cierto?, la ayuda, consejos y la experiencia de ellos por medio, y la palabra nos puede ayudar mucho. Ustedes pueden ver que Dios tiene poder para restaurar lo que era imposible. Tiene también poder de transformar las vidas, tanto de mujer como del hombre, y puede llegar Dios a hacer algo muy precioso. Lo que el diablo pudo destruir totalmente, como vemos, ¿cierto?, la familia de nuestro hermano César y nuestra hermana Verónica, como el diablo trató de destruir, ¿cierto? Como dice la palabra, el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, pero cómo el Señor puede volver a hacer algo de lo que está totalmente deshecho y dejarlo mejor que antes. Yo creo que aún los hijos de ellos pueden ver que ellos son un matrimonio establecido por Dios, porque lo conocieron antes, y ahora ellos pueden ver que realmente la bendición de Dios está sobre ellos. Y esto es de alguna manera es un puntapié para el enemigo, para mostrar que Dios tiene poder para levantar de la nada, para restaurar lo que está totalmente deshecho, que Dios tiene poder cuando nosotros realmente queremos que esto se realice y entrar en la voluntad de Dios. Aquí ambos buscaron esto, y Dios trabajó con ellos hasta hacer que ellos pudieran hoy día ser una gran ayuda, un gran apoyo en todo lo que es trabajo en los matrimonios. Así que quiero que ellos primero nos saluden, ¿cierto? Son nuestros hermanos, están los días. También hemos invitado a algunos matrimonios que nos cuenten de su experiencia, y también hemos querido, porque viniendo algunos con mentalidades destruidas el matrimonio, ellos le creyeron a Dios, y nuestro lema es, si ustedes lo ven atrás de mí, está familias sanas y prósperas. Eso fue lo que puso en nuestro corazón como ministerio, como iglesia, es levantar, porque sabemos que la familia es la base de la sociedad, es la base de una iglesia, y también de ella están los hijos, y los hijos son el proyecto de Dios también para una nación y para establecer reino en muchos lugares. Entonces, nosotros nos dimos cuenta, si queremos que los niños crezcan sanos, que los hijos
crezcan con una mentalidad sana del cristianismo, de la iglesia, ¿cierto? Del amor hacia Dios, primero tenemos que ir al corazón. Y el corazón es la familia. Cuando ellos ven sus padres, que están ahí juntos y que están en armonía, que se aman, que realmente ellos muestran ese respeto y el amor a Dios, ellos también van a crecer también sanos en cuanto a una mentalidad de lo que es una familia. El diablo ha tratado de destruir el concepto de familia y muchos jóvenes están tomando esto, ¿cierto?, como un prototipo de familia, ya sea de hombre con hombre, mujer con mujer, ¿cierto? Y están buscando prototipos porque pareciera que si no funciona de una manera, tendrá que funcionar de otra. Pero nosotros sabemos que Dios dejó una y es la perfecta, y cuando está bien ordenada, tus hijos van a ver que no necesitamos estar diciéndole, cierto, que esto no está bien, sino que ellos van a ver lo correcto y van a decir, esto no me entra en el diseño, cierto, que tengo. Yo vi a mis padres y ellos van a crecer, cierto, con el diseño correcto en su corazón. Así que quiero que mis hermanos acá nos saluden y vamos a pasar hoy día al tema que tenemos, que es la sexualidad en el matrimonio. Cómo llevarla a que sea sana y que la familia pueda ser, cierto, fortalecida en esta área que es muy importante. Amén. Mi hermano César. Amén. Sí, darle gracias al Señor. Dice, bueno es alabarte, oh Dios, dice la palabra, y gracias al Señor porque podemos estar en este lugar alabando y dando gracias por las cosas maravillosas que Dios ha hecho con nuestras vidas como matrimonio. Pero en este tiempo también queremos, cierto, exaltar el nombre de Cristo y un poco traspasar todas las cosas que Dios nos ha hecho y nos ha enseñado y nos sigue enseñando todavía. Todavía estamos en proceso de crecimiento, de madurez. Aun cuando quizá el Señor nos ha dado victoria en algunas cosas, seguimos en esta pelea de la fe, en este aprendizaje diario con el Señor. Así que nada, invitarlos a que estén ahí pendientes, como decía mi pastora. Es bueno estos programas que quedan ahí, y mientras ella hablaba yo me recordaba que muchas veces de pronto uno se va a acostar y se pone con el celular ahí a ver algunas cosas antes de dormirse, y yo he visto a mi esposa, por ejemplo, que de pronto va con su celular y empieza a ver estos cultos, los empieza a ver ahí antes de dormir, cuando hay espacios que entre comillas se desaprovechan, y ahí está la alternativa de poder verlo quizás en la intimidad, como de pronto el varón quiere verlo solo y no está mal, o la esposa, sabiendo que la enseñanza, cierto, el propósito de Dios es con el matrimonio y con la familia. Así que agradecido por esta nueva oportunidad, y sabemos que el tema de hoy es un tema que viene un poco a profundizar mucho todo lo que hemos visto. Es un tema sensible que quizás no es fácil de tratar, pero el Señor tiene sabiduría y tiene todo para que nosotros podamos ver hoy día lo que Dios nos quiere transmitir. Así que eso, agradecido del Señor por esta nueva oportunidad. Amén. Yo quisiera tomar una cita que dijo mi pastora recién. Dijo que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y quisiera que pudiera ver este programa, que nos podamos quedar con esta otra parte de la cita. Dice, pero confiad, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces, confío en que el Espíritu Santo, en el tiempo que cada uno tenga para ver este programa, porque Él es omnisciente, ¿cierto? Es omnipresente. Confío que Él va a estar en el momento en que cada uno disponga de su corazón a escuchar y a abrirlo a entender lo que Dios nos quiere decir. Amén. Porque, como dijo mi esposo, son temas que no son fáciles, pero Dios es tan sabio y es tan bueno que nos dejó lo perfecto estampado en su palabra para que ninguno se pueda desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Amén. Así que eso. Gloria a Dios. Bueno, vamos a tomar unas citas, vamos a compartir unas citas que nos puedan llevar poco a poco a lo que queremos ir, lo que es la sexualidad en el matrimonio. Creo que la sexualidad es un tema complicado porque ahí se ha corrompido, ¿cierto? Todo lo que es la sexualidad. Generalmente la hemos conocido toda mal. La información, creo que lo que quieren, lo que dicen y te toman de esto, que los niños aprendan la sexualidad de muy pequeños, ¿cierto?
están preocupados de que aprendan la sexualidad de pequeños, pero la quieren enseñar mal, ¿cierto? La sexualidad siempre, cuando se enseñó en las casas a los hijos, es de prevención, de cuidado, de que ellos sepan los peligros que hay y se cuiden de esos peligros, ¿cierto? Pero la sexualidad, ¿por qué hay que enseñar de esta manera? Porque está todo dañado. Entonces, cuando el hombre y la mujer piensa en la sexualidad, generalmente cuando llega al matrimonio ya llega con todo un concepto de la sexualidad totalmente errada. Generalmente vienen ya de haber conocido, ¿cierto? Muchos haberla practicado, no solamente con quien se están casando. Muchos han tenido sexualidad, sexo, ¿cierto? Porque sexualidad tiene que ver con hombre o mujer, pero una relación sexual, y han tenido relaciones sexuales con ¿cierto? No solamente con la persona que se están casando, sino con otras experiencias sexuales. Y cada uno tiene diferentes, en cada experiencia sexual algo va quedando en lo cual va corrompiendo sus corazones. Ustedes, ¿cómo conocieron, qué sabían y cómo pensaron en el momento cuando ustedes ya empiezan a conocer la sexualidad? ¿En qué tiempo más o menos tiene la experiencia de la sexualidad, hermano César? Sí, me gustaría, la pregunta la agradezco de parte del Señor porque me gustaría tomar la raíz un poco de esa área de mi vida y voy a profundizar un poquito, pero bien corto, porque voy a hablar de que yo vengo de una familia disfuncional donde mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía 4 años. Y esto provocó una carencia fuerte de lo que es el núcleo familiar. Obviamente, ahí crecí con madrastra, que no fue tampoco una muy buena experiencia, con una madre ausente. Yo estaba con mi papá y con un papá también muy ausente, preocupado mucho del área de la provisión dentro de todas sus fuerzas. Y eso provocó muchas carencias, entre esa falta de afectividad, seguridad, identidad, y también esto de la transmisión de la información que corresponde y es adecuada a la edad, porque dice la palabra que todo tiene su tiempo. Y hoy día, como decía usted, se quiere transmitir esto a los niños de la sexualidad, pero todo tiene su tiempo. Y yo, por falta de este núcleo familiar, digamos, nunca recibí la información de lo que es la sexualidad. Me crié en una parte rural donde no había mucho acceso tampoco. Bueno, y eso también lo tomo como parte de Dios. El Señor me mantuvo ahí escondido, pero cuando llegué a la ciudad, por decirlo, como la Carmela, ¿cierto? Cuando llegué a la ciudad, me encontré con muchas cosas, un bombardeo de mucha información, y la información la recibí por canales no autorizados, podríamos decir, que fueron mensajes totalmente errados, y la información se me bombardeó con información a través de la televisión, a través de los amigos, a través de amigos que no tenían que ver con mi edad, que eso también es muy perjudicial. Y producto de toda esta información, para mí la sexualidad llegó como una información muy pervertida, muy desordenada, muy dentro de una cosa muy entre oculta, entre un poco de deleite carnal, un poco de obsesiones y una mezcla de muchas cosas. Así llegó la sexualidad a mi vida. Entonces yo me transformé en un varón joven, de 17, de 18, de 19 años, con una mentalidad con referente a la sexualidad como un deleite carnal propiamente tal, como una búsqueda de satisfacción personal, como una búsqueda de encontrar algo, un objeto en el cual yo pudiera, y lo digo así, suena muy fuerte y frío, pero ese era el concepto de sexualidad que yo tenía, era la unión de una mujer con un hombre, pero buscando placer, buscando el deleite en la carne. Esa era información, concretamente hablando, esa es la información que yo recibí. Bueno, y esto gatilló en el comienzo de nuestro matrimonio de una manera muy desordenada también la sexualidad, porque nosotros caímos en la fornicación antes de casarnos, tuvimos intimidad, no sé si llamarlo intimidad, tuvimos relaciones sexuales con toda esta información pervertida y desordenada. Entonces, nuestra raíz en esta área fue mala, fue distorsionada. Ahora, como usted dice, cuando hay una información, lo que primero quiere hacer el que tiene esta información es querer experimentar. Entonces, como todos le dicen, es así, que es bueno, que es tan placentero, que es, y todo lo que está recibiendo, que es algo
quiere experimentarlos. Entonces generalmente el joven a muy temprana edad empieza a despertar que hay cosas normales, naturales, que hay que trabajarlas, hay que enseñarles, como decía usted, en la edad de los niños, para que entiendan que tienen una sexualidad, que tienen que ser responsables y que tienen que cuidarla y que tienen que saber cómo manejarla, porque si no va a traer consecuencias. Y esto es lo que estamos llevando, porque trae muchas consecuencias al matrimonio y puede arruinar una casa, puede arruinar una familia, puede llevar después a todo lo que es el adulterio, ¿cierto? Divorcio y todas estas cosas cuando no se ha arreglado esto, no se ha ordenado, porque viene todo ya tan distorsionado que trae muchas consecuencias después, las lleva a la familia, aunque pueda decir, no, yo tuve mis aventuras, tuve todas mis cosas, pero cuando yo me casé, hasta ahí llegó, aunque usted crea que eso terminó, no es verdad, porque todo lo que usted tuvo, toda la aventura, todo eso, a usted ya lo corrompió. Entonces cuando lo lleva a la sexualidad, lo lleva al matrimonio, y dice, ahora yo aquí en el matrimonio, de aquí en adelante todo va a ser yo para una mujer nomás y se acabó y todo. Pero ya todo lo que hizo antes ya, aunque crea que esa puerta está cerrada, va a llevar consigo todo lo que recibió y todo, porque hay una transferencia, ¿cierto? Hay una unión. Entonces se lleva todo lo que también las otras personas estuvo unidas. Si yo estuve con un hombre y ese hombre ya había estado con otras mujeres, en realidad yo estoy no solo con el hombre, estoy con todas las mujeres que estuvo. Entonces todo esto yo también lo llevo consigo y me lo llevo hacia, ¿cierto?, al matrimonio. Mi hermana, pero... Bueno, yo no fue muy diferente en el sentido de que toda la información venía errada. Yo recuerdo que si bien es cierto, a lo mejor no, los varones y las damas no tienen las mismas conversaciones respecto a esta situación. Bueno, hoy día es diferente. Los medios de comunicación influyen mucho, las imágenes, los spots publicitarios. Hoy día todo está orientado a esto para corromper, como dice usted, definitivamente a los jóvenes. Yo recuerdo que cuando yo era joven, no era mucha la amistad que tenía. Amistades varones no tenía, porque no me lo permitía mi papá. Pero yo recuerdo que sí, yo escuchaba en las noches, escuchaba cuando mi papá quería tener intimidad con mi mamá. Y mi mamá lo rechazaba porque yo escuchaba cuando él empezaba a tratar mal verbalmente. Y la trataba muy mal porque no quería tener intimidad con él. Y eran groserías y eran, claro, tienes otra persona, pero todo con un vocabulario muy denigrante, muy degradante. Entonces, claramente la sexualidad para mí era como algo un poco más un sacrificio. Entonces, y lo otro es que yo también cuando pequeña sufrí abuso. Entonces también por todas partes el diablo había venido a corromper en mí la imagen de la sexualidad, o sea, del sexo con las personas. Aún así, como dice mi esposo, nosotros fornicamos, nosotros, o sea, tuvimos relaciones antes de casarnos. ¿Por qué? Porque cuando yo lo conocí a él y nosotros, bueno, como hablábamos en un programa anterior, el hombre pide la prueba de amor. Yo, como él me trataba bien, entonces venía todo este recuerdo de que a mi mamá no la trataban bien, pero él sí me trataba bien a mí. Y era una forma de retribuir en lo que él me estaba dando, amor. Pero era esta la imagen, así como no era algo sano, no era algo sano. Bueno, esto es importante lo que ahora estamos entregando porque queremos llegar primero en que cómo llegamos al matrimonio con el concepto de sexualidad, no solamente con lo que significa, ¿cierto?, sino con lo que hemos experimentado. Eso ya va a traer en el matrimonio, puede venir ya totalmente distorsionado y la manera en que cómo ya se va a empezar a practicar no va a ser, ¿cierto?, la más correcta. Generalmente, si llegamos nosotros ya tan errados, aunque digamos, no, yo voy a hacerlo ahora, yo tengo mi manera bien, ¿cierto?, aunque ya esta corrupción está dentro. Entonces, va a inclinar a que la práctica se haga y vamos a ver, ¿cierto?, por la palabra, que el apóstol está preocupado
y la palabra de Dios está preocupado de que nosotros podamos ser cuidadosos como manejamos, ¿cierto?, en el matrimonio, porque la Biblia está hecha y no va a decir que la fornicación es pecado y que no debe haber sexo antes del matrimonio. No debería haber. Eso es lo que enseñamos nosotros, ¿cierto?, a los jóvenes, que muchos sienten que estamos como, ¿cierto?, a la antigua, porque hoy día una joven difícilmente llega virgen al altar, ¿cierto? Muchos padres quieren enseñarle a sus hijas, y aún dentro del Evangelio, pero las chicas empiezan todo lo que están viendo, la fuerza, la presión que hay en el mundo, ¿cierto? Las amigas, yo me acuerdo que hace muchos años cuando yo trabajé con los jóvenes, de líder de jóvenes, yo entregué un tema que era, si todas lo hacen, ¿por qué yo no? ¿Ya? Y trabajé ese tema muy fuerte con cada una de las jovencitas. Si todas la hacen, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿Qué tiene de malo si todas mis amigas lo hacen? ¿Cierto? Generalmente esta es la presión y muchos llegan. Lo que Dios espera es que cada uno llegue, ¿cierto?, sin haber conocido esta experiencia, tener un conocimiento. Dios tiene conocimiento del bien y del mal, pero no lo ha experimentado. Él conoce el bien y lo vive porque está en él. Pero el mal lo conoce, pero nunca lo ha experimentado. Dios nunca, ¿cierto? En él no hay sombra de corrupción, no hay mancha. En él todo es santo. Pero es así como él espera que nosotros tengamos, le enseñemos a nuestros hijos lo que es la sexualidad, que ellos entiendan, también sepan cómo manejar hasta que llegue el momento en que ellos tengan, ¿cierto?, que casarse y dar el uso correcto, ¿cierto?, de lo que Dios nos entregó, que es la sexualidad. Vamos a ver algunas citas. Yo voy a leer una, después usted, mi hermano, va a leer otra. Mi hermana después sigue con Corintios, ¿cierto? Y ahí vamos a ir tomando en varios versículos de lo que va a estar leyendo. Dice 1 Pedro 1:4, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos antes, ¿cierto?, que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Aquí es importante porque aquí hay matrimonios que pueden estar, casarse, ¿cierto?, y nunca haber conocido la sexualidad sino dentro del matrimonio. También decía que hay algunos que mujeres no han tenido esto, no han tenido la experiencia, pero se casan con alguien que ya tuvo experiencia, ¿cierto?, y ya llega al matrimonio. Entonces, aquí también hay algo que hay que ir acomodándolo. Que cuando el hombre nace de nuevo, el hombre nació en Cristo, pero también tiene que llevar todas estas cosas a la cruz. Un matrimonio que se casaron, como dice usted, fornicaron, estuvieron antes, se casaron después y llegaron a Cristo. Como ellos ahora, el sexo, la sexualidad, les ha traído quizás situaciones como la que usted dice, ¿cierto? Hay problemas de abuso que la mujer a veces se niega, pero por situaciones, y toda una situación que empieza a viciarse dentro. Y esto ya entró mal. Entonces, lo que hay que hacer es que llevar todo a la cruz de Cristo. Hay que llevar, ¿cierto?, la sexualidad y el área de la sexualidad del matrimonio a la cruz de Cristo. Tenemos que pedir perdón primero por haber comenzado quizás antes de tiempo, de haber conocido, ¿cierto?, antes. Los jóvenes que aún están solteros, es importante que tú hoy día puedas tomar conciencia que la manera que tú conociste, puedes después casarte y llevar a lo que tú adquiriste, lo vas a llevar allá y vas a corromper tu matrimonio. Vas a corromper lo que para Dios es santo, está bendecido. Y lo vas a corromper por lo que llevas, por lo que tú hiciste, por lo que practicaste, por quienes estuviste. Y después vas a estar con una esposa, pero también vas a venir con las otras mujeres que tuviste. Entonces, por eso es importante llevar a la cruz, pedir perdón, reconocer, para ahí comenzar a ver la sexualidad como algo sano, como algo puro, algo hermoso que Dios hizo, pero lo hizo para el matrimonio, no lo hizo para el hombre soltero, no lo hizo para la mujer soltera. Sí, tú tienes tu sexualidad, eres hombre o mujer, tienes, cierto, tú conoces que tú como hombre o mujer tienes, cierto, las partes genitales que te
diferencian de un hombre y una mujer, ¿cierto? Porque hoy día sabemos que aunque se digan que lo que tú sí sientes, aunque tú externamente te veas de una manera, eso no es real, eso es una mentira, porque nosotros somos inteligentes y tenemos que saber que esas son ideas que no vienen. El diablo dice que viene a mentir, no es verdad. Tu cuerpo te dice lo que eres, ¿ya? Y en lo que tú eres, entonces tienes que conocer tu sexualidad para después de ver cómo debes cuidarla. Ahora, el acto sexual, la relación sexual, solo se puede realizar, ¿cierto?, entre un hombre y una mujer, y es en el matrimonio, ¿cierto? Sí, algunos pueden decir, hey, ¿se puede tener sexualidad entre dos mujeres, entre dos hombres? Sí se puede, pero no es el origen por el cual Dios hizo. Por eso cuando hablaba con ustedes dice, Dios hizo hombre y mujer y a cada uno le dio, ¿cierto?, sus genitales, y que cuando se unen se vuelven una sola carne y están hechos de tal manera que puedan unirse y formar esta unidad en donde el hombre tiene sus genitales externos para vaciar sobre la mujer, ¿cierto?, la semilla, y ella en su vientre, ¿cierto?, ya dar la naturaleza para que venga el hijo, ¿cierto? Entonces vemos que Dios por el principio lo primero que hizo fue a hombre y mujer y los bendijo. No dijo hizo hombre y mujer y los dejó ahí para que ellos se multiplicaran. No, primero los bendijo y después le dio la orden, multiplíquense. Entonces primero realizó la primera boda, los bendijo, los unió en matrimonio y después de eso, y dice ahí, dejarás padre y madre, ¿cierto? Pero ya no había padre y madre ahí, pero le dijo, desde ahora serán una sola carne. Desde ahí comienza la unión del matrimonio y desde ahí, desde el principio está el sexo, está la sexualidad, está la relación sexual. No se ve así, en la Biblia no lo nombran así, lo nombran conoció, ¿cierto? Y conoció Adán a Eva. Eso significa tuvo intimidad, ¿cierto? Tuvo un conocimiento, ¿cierto?, más profundo de ella. Entonces vamos a ver 1 Pedro 1:14 y aquí es donde esto nos puede confrontar. Dice, ¿cierto?, en los deseos estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Pastora, quería, digamos, quizá va a ser un poquito redundante, pero a mí por lo menos me gusta entender las cosas así, de esta forma. Lo que nosotros estamos hablando hoy día, el tema de la sexualidad, ¿cierto? Y desde el punto de vista eclesiástico del Señor, digamos, Dios creó la sexualidad. Entonces quería, digamos, un poco establecer eso, que el tema que estamos viendo hoy día es de algo que Dios permite en el matrimonio. No es un tema, no va en contra del Señor hablar de sexualidad y tampoco va en contra del Señor que en el matrimonio exista la sexualidad. En el matrimonio existe la sexualidad. No es un tema, no es un pecado delante de Dios. Por eso hoy día estamos tratando este tema, para que exista esta libertad en el matrimonio de saber que la sexualidad es de parte de Dios, ¿cierto? Pero que tiene un orden también establecido por el Señor y que tiene que ver con la santidad de Dios también. Amén. Sí, y bueno, eso ya lo hablamos. Lo que sí es importante es saber que muchos matrimonios, esto lo ven, es un problema que lo pueden tener muy, muy latente, pueden aparecer delante de los hijos, ¿cierto? Como tratando de esforzarse de que esto no se vea, pero pueden estar sufriendo situaciones muy fuertes y necesitan buscar ayuda. Porque cuando esto se complica, ya entre ellos será difícil solucionarlo. Y necesitan ayuda, necesitan buscar una ayuda, una consejería, ¿cierto? Hoy hay muchos consejeros matrimoniales en el mundo, pero la verdad es que deberían buscar una ayuda espiritual, ¿cierto? Que les ayude cómo orientar cada uno en forma personal como matrimonio y a la vez que puedan orientarlos en forma personal. Porque a veces el enemigo los trata de amarrar a esto, sienten vergüenza de hablar de esto. La mujer siente vergüenza, el hombre también. El hombre se siente como que están invadiendo algo que es muy privado, que es de ellos y yo no quiero hablar de esto, porque a veces se puede sentir rechazado, porque siente que no hay respuesta. Entonces
no quiere que vean como que no es muy, muy bueno como hombre Por eso, mostrar esto. por eso Dios abre estos canales de información, Por da eso, estas es oportunidades. por eso que es importante, como le decía yo, tratarlo. O sea, obvio que hablamos de que Dios lo hizo, no es pecado y todo, pero como estamos diciendo, si esto no se conoció bien, si nosotros no tenemos el conocimiento claro, ¿cómo Dios lo ve? Y a veces nosotros no hablamos de este tema. Por eso es importante, lo estamos hablando ahora, y que no se habla por lo general, ¿cierto? Son muy escasos quienes se atrevan a hablar de esto porque hay un tabú de esto, como que es todo sucio, todo es muy pervertido. Hablar de eso es como que, y lo que pasa es que nuestra mente está mal. Sí. Y nosotros cuando pensamos en sexo, pensamos quizás en la pornografía, pensamos en esos afiches, en esas publicidades que aparecen, que están publicitando, no sé, una leche y aparecen, ¿cierto? Un celular y aparecen situaciones que uno dice, ¿qué tiene que ver esto con esto? Pero la verdad es que, entonces, cuando tú le hablas de sexualidad, hay un bombardeo de tantas, ciertas imágenes que pueden venir y te hacen sentir, ¿cierto?, que es algo sucio. Sí. Por eso es que es importante primero limpiar, que la primera cita es que ser santos, y que Dios dice que debemos ser santos en todo. Entonces, primero, saber que vamos a hablar de algo que Dios lo hizo, y si Dios lo hizo es bueno, y que Dios lo hizo de una manera correcta. Cuando se hace de la manera correcta, es bueno, es puro y bendice. Amén. ¿Ya? Y sería bueno, pastora, si alguna persona, alguien que nos esté viendo, pueda sentir incomodidad al tratar este tema, preguntarse en forma personal, digamos, reflexionar, ¿por qué me complica hablar de esto? ¿Por qué me incomoda hablar de esto? Porque pueden ser muchas las respuestas. Una puede ser, por ejemplo, que a mí me acomoda mi condición de vida, sabiendo que hay oscuridad en todo esto de la sexualidad, y dice la palabra que el Señor vino con su luz y algunos amaron más las tinieblas y no dejaron que Dios entrara con su luz. Ahora, igual es tan importante ver por qué también nos incomoda hablar de la sexualidad con nuestros hijos. Y algunos dicen que me da vergüenza, que no sé cómo decírselo, no sé cómo enseñarle, pero es muy simple. Pero la verdad es que nosotros estamos ya, como está corrompido, lo vemos, nos da vergüenza, sentimos que es algo, y al final lo que le estamos transmitiendo es algo que no se puede hablar, porque es algo sucio, es algo que, ¿y qué hacen? Lo tienen que aprender, o lo aprenden a través de estas informaciones de internet, ¿cierto? De páginas, lugares donde nos enseñan de la manera más pervertida. Los niños por lo general aprenden de la manera más pervertida, ¿ya? Y además de eso, querer experimentar, porque como no tienen la experiencia de lo que sus padres les pueden hablar, entonces ellos quieren experimentar y quieren tener, ¿cierto? Y esto empieza a acarrear ya a muy temprana edad a los niños problemas, pero es también porque los padres no tienen clara la información de lo que es la sexualidad. Y es tanta la perversión que se ha dado esto, mi pastora, que la raíz de esto tiene que ver con que incluso le cambiamos el nombre a las cosas. Le llamamos de otra forma, nos cuesta nombrar nuestro propio cuerpo, nuestros propios órganos, nos cuesta nombrarlos por el nombre que tienen realmente, sino que de pronto la perversión le cambia los nombres, a la relación del matrimonio también se le llama de otra forma. Entonces todo esto va provocando una oscuridad muy fuerte en la mente que al final se vuelve un tema ya tabú después, ya que no se puede hablar porque la vergüenza aflora al querer hablar de este tema. Es muy complicado. Por eso darle gracias al Señor que da esta oportunidad de poder hablar de estos temas. Amén. Hermano, usted iba a leer Hebreos 13:4. Sí. Dice, honroso, qué palabra, honroso sea en todos los matrimonios y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué le parece si hablamos de eso? Amén. ¿Cierto? Porque está hablando, ¿cierto? Honroso sea en todos. O sea, el matrimonio debe ser de alto honor, ¿cierto? La unión del matrimonio, cada vez que nosotros vemos un matrimonio, debemos pensar que ellos son puestos en alta honra, mirarlos con honra. Que los hijos puedan ver que sus padres, el estar en esta relación matrimonial, que tiene una familia, los puedan ver que ellos son considerados en un estado honroso, ¿ya?
Y eso es importante porque de partida ya honra significa que están ocupando un lugar importante. Delante de Dios, ellos están considerados, ¿cierto?, de esta manera. Ahora después de eso agrega, ¿cierto?, el lecho. Sí, sí. Aquí va al lecho, ¿cierto? Va al lugar, entra al lugar de la intimidad. Porque así como es honroso esto, también en ese lugar ellos deben comportarse como Dios los ve, como el resto los ve, como sus hijos los ve, ¿cierto? Que son una familia y Dios los ve como en un estado honroso. Y así es como ellos deben ser en ese lugar, y dice un lecho sin mancilla. Cuando está hablando de esto es un lecho, ¿cierto?, que esté limpio, que no haya algo perturbado, que les perturbe, algo que traiga, ¿cierto?, una contaminación en medio de la intimidad, que ellos estén, ¿cierto?, haciendo lo correcto. Entonces, y dice después, pero dice los fornicarios. ¿Y por qué toca los fornicarios cuando está hablando del matrimonio? Si la fornicación es tener relaciones antes del matrimonio, ¿cierto? ¿Y por qué toca la fornicación? Porque la fornicación es hacer algo impuro, ya algo que está es pervertido. El fornicario tiene que ver que está haciendo algo impuro, por eso es que la fornicación antes del matrimonio es impura. Entonces puede que esté teniendo lo mismo, la relación igual que un matrimonio, pero está siendo impura porque está sin la bendición, no está en el orden. Entonces para Dios se ve como algo impuro, ¿ya? También muchos piensan que al casarse, los matrimonios cristianos son muy diferentes a los matrimonios del mundo, que las relaciones no las tienen igual. Y esto no es totalmente verdadero. Que los cristianos no tienen, ¿cierto?, el placer que tienen los que tienen los del mundo, porque los del mundo pueden tener más placer que los demás, porque pareciera que los cristianos, ¿cierto?, tienen que cerrarse tanto que al final no disfrutan de una sexualidad, ya como debe ser. Y aquí vamos a ver los grandes errores, ¿cierto?, que el enemigo va poniendo para que la mentalidad del hombre piense que el matrimonio, el placer, ¿cierto?, es cuando se realizan muchas cosas impropias de lo que van en una relación, ¿cierto?, sexual. Tiene que ver con la información que yo ya traigo, con lo que fui, en qué fui yo lleno de esto en esta área dentro de mi formación. Porque justamente, mi pastora, cuando yo creo que esto gatilla fuerte, cuando decimos placer, ya como que inmediatamente se nos viene una cantidad de imágenes, una cantidad de información de lo que es placer, pero que, si bien es cierto, como usted decía, mi pastora, en el matrimonio cristiano existe esto, existe el placer y el deleite, pero tiene un enfoque muy diferente y tiene una forma de manifestarse y de consumarse muy diferente, pero sigue siendo placer o sigue siendo deleite, pero no tiene que ver con estas perversiones y esta información errada que uno ha recibido. Claro, porque la sexualidad, cuando está en el pecado, cuando el hombre no está en el Señor, ya ha caído y está en falta, se ha apartado de Dios, o el hombre no conoce a Dios y practicó la sexualidad, en realidad lo que fue a buscar no fue algo de lo que Dios estableció ordenadamente, fue a buscar una satisfacción personal, fue a buscar, ¿cierto?, un placer, y fue a tratar de llenarse de algo, ¿cierto? Y empieza en una búsqueda en la cual nunca va a terminar. Entonces va a ir probando que algo le va a complacer un poco más, y algo porque hay un vacío, ¿cierto? Porque no está complacido en sí. Es alguien que tiene vacíos, y sin Dios el hombre nunca va a tener una satisfacción completa. Esto puede ser muy bueno, inclusive, ¿para qué vamos a hablar? En el mundo hay libros, hay videos que te enseñan cómo poder hacerlo mejor para complacerte, ¿cierto? Para poder llegar mejor a tener un mejor, ¿cierto?, placer sexual. Pero la verdad es que todo eso será en el momento, pero mañana tendrás que hacer otro. Y cada vez, por eso hoy día se llega hasta la zoología, ¿cierto? Se va llegando a tantas sexualidades, por eso es que se puede llegar, ¿cierto?, a caer en tanto. El que empieza en esto, empieza a ir en un camino tan difícil,
de poder, buscando una satisfacción, que el hombre después llega a decir, ya no me complace la mujer, y ahora voy a probar con hombres. Mujeres que prueban con mujeres, ¿cierto? Porque ya no, es más, hoy día vemos que para poder traer una mayor satisfacción al matrimonio, como ya no se complacen, empiezan a traer el trío, ¿cierto? Que está muy, muy de moda, el trío, o bien una pareja más en la cual hacemos cambio de parejas, y esto es que es algo, es como legítimo para estar complaciéndonos y cada uno aprende a deleitarse. Pero lo que va haciendo es que cada vez se va corrompiendo y cada vez hay una insatisfacción mayor. Entonces me va a llevar a querer hacer algo y en realidad es ¿por qué? Porque en realidad no estoy cumpliendo la esencia de lo que es la relación sexual, sino estoy cayendo, ¿cierto?, en buscar una satisfacción, ¿cierto?, y un deleite que al final me va a llevar a pervertir cada vez más lo correcto, ¿cierto? Hay una manera de tener deleite, hay una manera de hacerlo, y eso es, el hombre es complacido, la mujer es complacida y no necesita ningún agregado más. Todo lo que le agregue más le traerá consecuencias. Amén. Y va cambiando de nombre porque... Mi hermana. Es que mientras usted hablaba, yo quería mencionar algo. Cuando uno logra alcanzar el deleite en el Señor, en realidad, pastora, en la santidad hay un deleite muy especial y que tiene relación, como lo que decía usted, cuando esto es corrompido, siempre van a tener necesidad de algo más. Entonces necesita, porque el enemigo le va creando una necesidad de otra cosa, otra experiencia, porque es pasajero. Pero la santidad, cuando uno practica esto como Dios lo creó, entonces el deleite es tal que usted después no tiene necesidad de nada más. Después ya no tiene necesidad de volver a estar de nuevo con su esposo a cada rato, ¿no? Pero es permanente. Es permanente y eso influye incluso en la relación cotidiana del matrimonio. Bueno, los hijos y todo lo que esto conlleva. Pero no sé cuál es la palabra correcta, pastora, no sé si me puede ayudar, pero es algo tan especial, es tan profundo el encontrar el deleite en la santidad de lo que Dios nos enseña, que eso no se termina. Lo que pasa es que Dios hizo las cosas todas buenas, en gran manera. Todo lo hizo perfecto. Y Dios, cuando hizo al hombre y a la mujer para que pudieran complementarse y mutuamente, porque algunos dicen que solamente deben unirse para procrear, que te van a otro extremo también. Y que también no, porque si Dios hubiese hecho solamente eso, hay muchas citas que nos van a mostrar que realmente no es eso. Que Dios espera que haya, sí, en un matrimonio, hayan relaciones sexuales que disfruten, que tengan un tiempo de deleite, que no solamente sea por complacer, ¿cierto?, de una manera de descarga solamente, sino que lo disfruten, porque yo les decía, Dios les dio al hombre un área en la cual él pueda, ¿cierto?, pueda tener deleite y la mujer igual. Entonces, porque si no, no lo habría hecho así, pero Dios lo hizo así. Entonces, Dios hizo todo tan perfecto para que todos pudieran, la unión del matrimonio hubiera también dentro de eso, no solamente para procrear, sino que también disfrutasen, ¿cierto? Y lo hizo tan perfecto, como dice usted, que cuando está ordenado, no necesita más. Cuando la mujer y el hombre está ordenado primero con Dios, en su corazón, y ha llevado esto, ha llevado su sexualidad a ser limpiada, que su mente, su corazón, que ya está corrompido todo esto, Dios lo limpie, lo lave. Hay muchos que llegan con mucha pornografía y cuando van ahí vienen a traer, piensan que la sexualidad es como la pornografía lo dice y están muy errados porque la pornografía crea e inventa todo a través de cámaras que no son reales. Aparentemente se ve que hay como un placer, pero no es así. Lo que están haciendo es corromper y llevando al hombre a una insatisfacción porque una de las más grandes empresas, más ricas, que tienen más entradas económicas, son los que tienen pornografía y pornografía infantil también.
es una empresa que tiene muchos ingresos y es porque la gente le está dando todo ese dinero, ¿cierto? Porque el hombre busca a través de esto y el hombre ha terminado encontrando más placer y en esto, en la pornografía, porque hay un área que en su corazón que empieza a ser destruida, su mente comienza a ver las cosas diferentes. Llegar de esta manera a un matrimonio es muy fuerte. Un hombre que ha practicado pornografía se casa, seguramente de alguna manera va a llevar todo esto a su lecho. Y ahí va a haber, como dice, un lecho sin mancilla, y aquí va a haber un lecho corrompido. Va a llevar y va a querer esto llevarlo, aunque, cierto, por eso, y las imágenes de la pornografía se demoran, dice, 8 años aproximadamente en ser borradas. Entonces, ¿cómo un hombre debe cuidarse? Si quiere llegar al matrimonio y mantener una familia, como Dios dice, el hombre debe cuidarse, aunque estás soltero, cuídate. Si tú practicaste esto, limpia tu corazón y tu mente para que cuando vayas, aleluya, a hacerlo como Dios lo dice y no vayas con todo esto que ya está corrompido. Amén. Entonces, Hebreos entendemos que está diciendo que no debe haber fornicación, es decir, no debe haber ninguna clase de impureza, no debe haber algo pervertido, no debe haber algo, cierto, en la cual va contra Dios. ¿Qué es lo que es contra Dios? ¿Qué es lo que en la intimidad podría decir que va contra Dios? ¿Qué podría ser, mi hermano César? Lo tiro a usted a la parrilla. Sí, es difícil hablarlo, pero no es difícil sacarlo de adentro porque son recuerdos de vidas pasadas que están ahí y que anoche justamente oraba al Señor y el Espíritu Santo me traía recuerdos de mi vida pasada, de mi esclavitud. Y la verdad es que lloraba mucho delante de Dios porque yo le decía, Señor, no me deje olvidar eso, nunca lo saques de mí porque me hace agradecerle cada día la obra que Él hizo en mí de libertad. Y una de las cosas que más agradezco a Dios todos los días es la libertad que Él me dio, pero no esa libertad de que ahora yo puedo hacer lo que yo quiera, no, sino que es la libertad que me sacó de la esclavitud del pecado, de donde yo tenía que hacer lo que yo muchas veces no quería hacer, pero lo tenía que hacer porque no podía de otra forma. Entonces, me recuerdo que para mí esta área, y usted dice que es contrario al Señor, y claro, en el varón está, como hablamos en el programa también anterior, está este deseo, ¿cierto? Este ímpetu de tener sexo, de tener relaciones, ya sea en fornicación o en adulterio, no hay ninguna diferencia, ¿cierto? Para el hombre que está corrompido y producto de todo esto, pues de la pornografía, de la amistad, de la información que recibe de los amigos. Y en el matrimonio propiamente tal, cuando el hombre llega con esto, empieza a ser un matrimonio de un hombre que en el matrimonio se puede transformar en un abusador, en el matrimonio se puede transformar en un hombre, en un déspota, en un hombre egoísta que solamente piensa en la satisfacción personal. Y cuando estoy hablando de esto, no estoy hablando por una película que vi, no estoy hablando porque alguien me lo contó. No sé si me estoy dando a entender. Estoy hablando de la vieja criatura, estoy hablando del hombre caído. Realmente la perversión y los deseos incontrolables que están en el corazón del hombre caído. Y cómo no se da cuenta muchas veces, y a veces se da cuenta, ojo, pero no quiere salir de esa situación porque es placentera para la carne, es cómoda, y cuando encuentra una mujer que tolera esto, que soporta esto, o una mujer que es tan abusada, que es tan atormentada en el área sexual, que termina por aceptando este tipo de cosas, el hombre prácticamente, como decía mi pastora, esto va en aumento y ya va dejando de ser una persona, se va transformando prácticamente en un ente, en un animal irracional que lo único que busca es placer. Y creo que todas estas cosas ciertamente van en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Por supuesto que esto después corrompe de tal manera que ya no le es suficiente a su esposa. Así es. Y tendrá que buscar, ¿cierto? O empiezan a buscar la pornografía primero y después ya en la pornografía es una manera de cometer adulterio, porque la pornografía dice que desear, ¿cierto? Mirar y codiciar. La pornografía es una manera sutil que dice el diablo, no salgas a acostarte con una mujer, pero sí está cometiendo adulterio. Yo quiero decir, todos aquellos que practican pornografía,
en secreto. Y de repente, aún ven algunos pantallazos, las miran un ratito y después pasan y dicen, ya, listo, Señor, perdóname, y siguen. Eso es estar jugando con fuego, ¿cierto? Y estar practicando sutilmente. Ya el adulterio está entrando en tus ojos, entrando en tu corazón y vas a llegar a consumarlo. Tarde o temprano lo vas a hacer. Por eso es muy importante preparar antes de tiempo. Antes uno debe evitar de llegar a estos excesos. Como dice mi hermano, en el matrimonio, si ya no estoy haciéndolo de la manera correcta, estoy cayendo, como dice mi hermano, en este tipo de abusos, en un momento de hacerlo simplemente por una satisfacción solamente. Y dice, bueno, si Dios lo permitió, Dios quiere que lo hagamos, ahora todo se puede hacer, ahora es lícito. Y algunos dicen que todo está permitido, ¿cierto? Y ahora aquí dice Dios que lo puedo hacer y que todo está permitido dentro del matrimonio. Hay cosas, por eso dice aquí el lecho sin mancilla, y dice también lo que está hablando, los fornicarios. ¿Cuáles son los fornicarios? Justamente lo que estamos hablando, lo que tienen esta mentalidad impura, que cuando están con sus esposas, en realidad están buscando su propia satisfacción y están solamente, ¿cierto?, saciando su propia sed. Amén. Pero no están con ella, no están teniendo una relación sana. Mi pastora, quisiera contar un poquito una experiencia que para usted no es desconocida mía, digamos, que cuando me convertí al Señor, yo ya venía con esta información de la sexualidad errada y venía con esto, mi cuerpo ya venía alimentado de una otra forma con todas estas cosas pasionales y carnales. Y cuando me convertí al Señor, fue una lucha fuerte que tuve que enfrentar. Tuve que dar esta batalla en forma honesta delante de Dios, reconociendo mi carnalidad, reconociendo mi naturaleza caída, reconociendo que las pasiones y las concupiscencias de mi corazón de pronto querían venir a debilitar, querían venir a hacer frente y querían de pronto traer derrota en mi vida. Y esto traía consecuencias fuertes en la intimidad con mi matrimonio, porque esto no fue una varita mágica que de un día para otro me convertía, el otro día ya era un hombre que podía hacer algunas cosas que podían agradar delante de Dios, sino que fue una búsqueda incesante. Y yo muchas veces me presenté delante de mi liderazgo, delante de mi pastora, para decirle necesito ayuda porque veo que estas cosas de pronto me quieren venir a sobrepasar. Y la gran victoria solamente se dio buscando a Dios en oración, entregándole mis desorden al Señor, presentándolo delante de Él en forma, digamos, como se dice, sin esconder nada, siendo honesto delante de Dios y diciendo, estos son mis problemas, con esto yo estoy luchando, en esto yo necesito ayuda. Y a mí me costó, fueron años de batalla y de pedirle ayuda al Señor, pero quiero decir esto, que a mí Dios me dio victoria en esta área. Y lo digo para la gloria del Señor, y en algún minuto también se lo comenté. A mí Dios me dio victoria en esta área, me dio la fortaleza, me dio esa cosa que el hombre no puede sacar de ninguna parte. Solamente Dios se lo puede entregar, y me dio este equilibrio donde yo logré conectarme con mi esposa en esta área y donde Dios ordenó todo esto. Y lo digo para la gloria del Señor. No digo que yo lo hice, lo hizo Dios en mí. ¿Y por qué lo quiero resaltar? Porque sí se puede. Sí, Dios lo puede hacer con uno. Bueno, y esto por eso es que lo que estamos enseñando es porque realmente sí es así. Sí se puede. Es algo que Dios lo hizo y lo hizo bien, por lo tanto, el que caminó y probó tanto, tiene que batallar lo que el enemigo va a querer cobrar cuentas. Por eso es que es tan importante, primero, decirle a los jóvenes, no busques, no vayas allá porque después el enemigo te va a cobrar cuentas y te va a querer llevar a corromper tu matrimonio y va a querer que vayas al lecho y tú allá te corrompas. Así es. Eso es sano, es puro, es hermoso y lo vas a disfrutar, pero con una mente, con un corazón sano. Por eso decíamos que Dios es santo, ¿cierto? Y nos pide que seamos santos. Aún en la intimidad Dios no se va de la habitación, Dios se queda, Dios participa en la intimidad, pero también es ahí donde Él bendice la intimidad. Pero si hay cualquier cosa, como dice, fornicación, hay un lecho que está haciendo algo pervertido, Dios no podrá bendecir. Entonces el enemigo va a entrar
y va a tomar control. ¿Sabe que cuando hay impureza en el corazón del hombre y cuando está utilizando esta impureza con su esposa, la esposa va a recibir de estos espíritus, porque no solamente tiene que ver, hay poderes, hay espíritus, hay demonios que han tomado control, porque el pecado abre puertas a demonios. Y estos van al corazón de la mujer y la mujer terminará también haciendo algo impuro. ¿Y qué terminará haciendo? Quizás también en adulterio, termine practicando adulterio y ella diga después, hoy sí, es que no sé qué me pasó, pero en realidad fue porque el varón, con todo lo pervertido que estuvo teniendo, llevó un lecho y todo se pervertió y la mujer termina, ¿cierto?, también pervertiéndose y en un momento va a caer porque entra el espíritu, ¿cierto? Cuando está el espíritu de impureza en la fornicación, entra todo. Ya hay de todo. Ahí exhibicionismo. Después dice, ¿por qué mi esposa se está mostrando tanto? Exhibicionismo y todo. ¿Por qué entra todo esto y corrompe al matrimonio? Amén. Amén. Por eso que es tan importante, pastora, y reiterar lo mismo, la formación y la información, porque son dos cosas, la formación y la información que nosotros le podamos transmitir a nuestros hijos en la etapa de crecimiento y en la etapa en que ellos están conociendo todo esto de la sexualidad, entregarles buena información clara y que ellos puedan realmente tener estas bases bien, el fundamento bien fuerte, para que después cuando les quieran colocar otra cosa, ellos ya, como dice el Señor, pues si está el fundamento, después cada uno vea cómo sobreedifica, pero nosotros somos los responsables de esa sobreedificación en nuestros hijos. Así es. Mi hermano, usted tiene Corintios. Amén. Primera de Corintios 7 dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, volvemos a ver la palabra fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ahí paremos un poquitito, ¿cierto? Porque está hablando, primero el apóstol dice, y está mostrando, en otra parte dice que puedan ser como yo. Está mostrando que él está solo, soltero. O sea, que está sin esposa, ¿ya? Y está diciendo, bueno, sería bueno, porque en realidad hay muchas cosas que entran ahí. Hay muchas cosas que suceden. Pero dice después, empieza a decir, algunos también dicen mejor no casarse, que también esto lo tiene que ver cada uno. Por eso siempre digo, tanto a la dama como al varón, yo le digo, tú tienes que ver por qué vas a casarte, ¿cierto? ¿Cuál es la intención del matrimonio? ¿Y qué es lo que es el matrimonio? Porque el matrimonio no es solamente que no puedo, ¿cierto?, quedarme solo, sino que tiene que ver también en lo que dice el apóstol, de la fornicación, ¿cierto? Porque si el hombre, en otra parte, el Señor Jesucristo habla de algunos que son eunucos. Si el hombre sabe que está teniendo batallas con esto y cómo hay un bombardeo, si la mujer sabe que esta situación también para ella es complicada, entonces debería decir, Señor, sí, dame un esposo, dame una esposa. No es pecado pensar de que, pero me voy a casar para tener sexo. No me voy a casar para tener sexo, pero también es una manera de cuidarme, ¿cierto? Y también es una manera de cuidar mi propia santidad, porque dice que por causa de la fornicación, cada uno tenga, y después dice su propia mujer, o sea, y también, no dice solamente, y cada una tenga su propio marido, porque podría haber dicho, tenga su propia mujer, para decir que el hombre no más, ¿cierto? Pero aquí está hablando también a la mujer. Entonces, los dos, de alguna manera, es un problema que para ambos lados deben cuidarse. Debe cada uno mirarse y decir, yo por cuidar, por mi propia protección, ¿cierto? Yo debo cuidar esto. Ahora, hay llamamientos, hay gente que dice, pero yo me puedo quedar sin tener. Sí, hay llamamientos en los cuales dice que nacen eunucos y no se casan. Jeremías fue un hombre así. Pablo también habla que él se quedó solo, ¿cierto? También dice que algunos se hacen eunucos por causa, ¿cierto?, del hombre, dice, ¿cierto? A veces tenemos que hacernos. Yo soy una de esas que les dije, les contaba a ustedes. También habla de las mujeres jóvenes, dice viudas,
que se casen temprano, luego, porque si no también pueden traer problemas. O sea, ¿por qué? Porque está hablando que esto, si no está bien ordenado, puede traer consecuencias. El hombre y la mujer deben tener control en su sexualidad y debe saber que si en un momento es mejor casarse, lo ordene. No es pecado que lo haga, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de esa manera no va a cometer, no va a hacer fornicación, sino va a estar con una sexualidad ordenada. Ahora yo no sé qué tanto problema tenían los corintios acá, que el apóstol tuvo que ser bastante categórico. Wow, es que era una iglesia muy carismática, pero muchos dones, pero de carácter y de todo lo que tiene que ver con santidad estaba muy lejos. Por eso es que había todo tipo de pecado. Amén. Una iglesia que había mucho mover de dones de Dios, por eso empieza a ordenar cómo tienen que cuidarse, pero le empezaron a dar tanto énfasis a los dones que se descuidaron de lo que es el trabajo del carácter, del corazón del hombre. Muchos pensaron que los dones eran suficientes y traían la salvación. Y no, porque los dones, aún con dones puedes perderte. Entonces, por eso es que había un desorden tremendo. Y el apóstol está preocupado de que no anden en fornicación, no anden, los veía que estaban solteros, pero algunos estaban por ahí practicando, por ahí hay pecados de fornicación, hay pecados inclusive fuertes ¿cierto? De cómo los parientes, ¿cierto? Se estaba acostando con su suegra, habían pecados muy fuertes. Entonces, aquí él está tratando de trabajar la impureza sexual y está buscando vías de poder hacer las cosas, pero ¿por qué? Porque si no puedes controlar tu sexualidad, si no tienes control y sabes que es fuerte, entonces busca una esposa. Lo bueno del Señor es que no deja a nadie sin conocimiento y sin enseñanza, porque aquí en Corintios el apóstol primero le habla a aquellos que no están casados, que le dice que sería bueno a lo mejor que se quedaran así, les da esa, no sé, buena o mala noticia, y después les dice por qué él da este consejo, pero luego también porque alguien podría estar mirando y diciendo, pero yo llegué casado, yo ya estoy casado, ¿qué esperanza tengo para resolver esta área? Y ahí el apóstol habla, pues sigue hablando, porque después empieza a hablarle a los casados, ¿cierto? Por eso es que estamos viéndolo, mi hermana. Amén. Amén. Y de ahí seguimos, porque vamos por versículos vamos a ir viendo. Amén. Así es. El marido dice, cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Cómo interpreta eso? Que para muchas, ahí es donde empiezan algunos problemas dentro de los cristianos, ¿cierto? Amén. Sí, porque muchas veces como el enemigo no se cansa, siempre está tratando de tergiversar la palabra cuando nosotros no buscamos el consejo adecuado, cuando tenemos alguna situación. Por eso la importancia de poder hablar las cosas, de poder decirlas, porque así la palabra nos establece la verdad. Ahora hay nos muchos saca de la confusión. que toman esta palabra y se la presentan a la esposa y le dicen, ya sabes, tú que sirves al Señor, inclusive sé de varones que no son creyentes, que no practican, ¿cierto?, el evangelio, pero que sí conocen esto. Sí. Porque ustedes saben que el diablo conoce la escritura, Sí. solo que no tiene la revelación de ella. Entonces van y se la presentan y le dicen, aquí dice, y si tú vas a la iglesia, Cumple. Quisiera decir algo ahí muy cortito. Qué triste para un varón tener que llegar a eso, ¿eh? Lo digo como hombre. Que un hombre tenga que llegar a exigirle a una mujer que le entregue algo y no tener la capacidad como varón de lograr que esa mujer lo haga como tiene que hacer en el orden de Dios. Qué tristeza eso. sí. Sí, y también es muy triste que muchas mujeres utilizan Bueno, al otro lado también. también. Sí, Amén. Y hay que tener claro, porque nosotros somos mujeres. sí, bueno, ahí. Y que muchas mujeres utilizan esto y afectan mucho esta área en los esposos, porque si se enojaron, si están enojadas, se pueden cerrar la puerta. Y como decía yo,
Aquí estamos hablando, estuvimos hablando de estos temas antes de venir aquí, ¿cierto? La mujer sí se enoja, eso no lo conversamos, pero Dios aquí no está hablando de esto. ¿Puede la mujer castigar Sí. y usar como un castigo? Eso para Dios es perverso. Es perverso porque es una manera de manejar y manipular. Para Dios es un pecado como jezabélico, de brujería, de manipulación y control. Porque de esta manera puede manejar al hombre. Amén. Pastora, ¿sabe qué? Cuando uno está en el mundo, esto se usa mucho. La mujer usa mucho esto como arma para manejar al hombre, para diferentes cosas, para conseguir lo que quiere, como dice usted también, una forma de castigo. Porque, no sé, hoy día, como decía usted, esto es algo que se va trabajando durante el día, ¿cierto? No es que llegar y que el hombre en la noche tal vez quiera acercarse a la esposa y quiero estar contigo, pero durante el día no estuvo preocupado en nada de ella. Pero también la mujer, cuando algo no le agrada, como dice usted, le cierra las puertas. Y cierra las puertas, y como el hombre es más, entre comillas, débil, por decirlo de alguna forma, en esa área, entonces el hombre cede. Y eso es manipulación, po. Por eso le decía que se utiliza esto y es tan bajo. Por eso es como dice, que triste es que pueda el hombre, ¿cierto?, sentir que tiene que obligarla. Pero también es triste cuando la mujer lo hace simplemente por una manera de manejar, ¿cierto? Y puede pasar un día, 2 días, una semana, un mes, y el hombre puede ser un hombre creyente, ¿eh? Sí. Un hombre que busca a Dios. Sí. Y ella está esperando, y es una obra del diablo. Por eso dije que es muy terrible. Sí. ¿Por qué? Porque está llevando a que el esposo caiga en un pecado. Y después él puede decirle, hey, no te preocupes, después dices que fue tu esposa. Entonces, de alguna manera va arreglando, porque dice, cierto, que no debe, se pertenecen uno al otro. Pero cuando yo le hablaba de esto también, el cuidado que muchos utilizan esto, por eso que los versículos hay que tener cuidado, se utiliza como que eres de mi posesión. Entonces yo puedo hacer contigo lo que yo quiero. O sea, yo puedo tener, como yo quiera, puedo utilizar tu cuerpo, porque tu cuerpo no es tuyo. Así que yo puedo hacer lo que quiera con tu cuerpo. Y ahí es donde pueden haber una manera ilícita, ¿cierto? Hablamos de, ¿cierto?, de relaciones sexuales que no se pueden hacer de manera, ¿cierto?, correcta, en las cuales entran, ¿cierto?, espíritus y corrompen y destruyen. No solamente el que ya está corrompido destruye a la otra persona que no lo practica. Por eso, pastora, haciendo un pequeño, digamos, hacia atrás, cortito, el tema de los yugos desiguales, ¿eh? Porque una mujer de Dios que llega y se casa con un hombre que no tiene este conocimiento va a sufrir en esta área también. Y al revés también, pues si un hombre se casa con una mujer que no tiene todo este conocimiento, no se van a poder encontrar en esta área. Y va a ser uno más de los sufrimientos que van a tener producto de un yugo desigual. No quiero cambiar el tema, pero me hace mucho, se me une muy fuertemente esto de, ¿y por qué lo digo? Porque ahora quiero traerlo aquí al momento, que estos programas son de matrimonios y esta información es para matrimonios. Y es muy importante que los matrimonios como matrimonios los puedan ver, para que tengan la misma información, para que estén en el mismo canal, para que tengan el mismo entendimiento y puedan llegar a complementarse con la información que Dios entrega, con la enseñanza que Dios entrega. Si no lo pueden ver en el mismo horario, si lo ven, pero lo importante es que lo pueda ver el matrimonio. Quería un poquito enfatizar en eso. Sí. Y yo quiero terminar con esto en la parte que mi hermana está diciendo, porque vamos a dejar hasta aquí. Sé que esto aún nos queda mucho más. Nos queda más que hablar, nos queda más que estar dando información con respecto a lo que es, ¿cierto?, con una mujer que es cristiana, cómo debe hacer con el esposo, que puede decir, pero es que él me lleva a hacer muchas cosas que no debo hacer. ¿Cómo manejar esto? Porque cuando Dios dice que debemos predicar sin hablar, hay que saber hasta dónde podemos decir esto yo debo hacer y hasta dónde yo puedo. Los límites. ¿Por qué? Porque el problema aquí,
que el pecado que está en él te puede corromper a ti. ¿Ya? Yo cuando pude ver esto, yo tuve que tener mucho cuidado. Yo venía como yo les decía a ustedes, yo me casé en estado, ¿cierto? Me cuidé, fue mi primer hombre, cuidé que mi sexualidad fuera aprendiéndola con él, como tenía que ser, pero él venía corrompido, él la había conocido de otra manera, y cuando llegué al Señor tuve que volver al Señor y limpiarme de todo, porque ya habían cosas que ya estaban metidas en mí, pero no lo que las practiqué con otra persona, sino que esa perversión ya estaba entrando. Entonces yo me empecé a dar cuenta que muchas cosas que para mí nunca me habían despertado empezaron a aparecer y no entendía por qué. Y es porque lo que el otro tiene te va a llevar. Ahora dice que la mujer santifica al esposo. Por eso aquí hay que tener algunas cosas que Dios nos va a enseñar. Y hay que saber hasta dónde yo puedo hacerlo, pero hasta dónde también yo voy a santificarlo, pero no en la manera correcta. Pero si yo digo, no, yo lo voy a santificar y voy a hacerlo de la manera incorrecta para que Él se complazca, en realidad ahí no puede haber santidad. Entonces hay algunas cosas que tenemos que tratarlas. Y yo creo que son muchas dudas que vienen, que están ahí, muchas personas no se atreven a hablarlas, decirlas. Y vamos a ir contándolas, conversándolas a la luz de la palabra, que es realmente lo que Dios nos enseña. Y queremos terminar con esto, donde mi hermana está hablando, ¿cierto? Que por causa de la fornicación, cada uno. Y yo le dije, hey, vamos más atrás, porque este versículo viene con el contexto anterior. El contexto anterior es que si el hombre no puede estar solo, ¿cierto? Dice, le es bueno no tocar mujer, pero por causa de la fornicación. Entonces dice que por causa de la fornicación, cada uno tenga a su esposa. Sí. Y después dice que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, ¿cierto? Y asimismo la mujer con su marido. Porque dice que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y volvemos atrás, por causa de la fornicación. Entonces, cuando está diciendo esto, se está refiriendo a que la mujer o el hombre, ambos, ustedes deben saber, usted, mi hermana, sabe que por causa de la fornicación, él necesita tenerla a usted, y por causa de la fornicación, usted necesita tenerla a ella. Saber que si ustedes se niegan, ¿cierto? Es por causa, es por eso, es que necesitan cuidarse, ¿cierto? No es porque tú eres dueño y yo puedo hacer lo que yo quiero, sino que usted debe responder porque él necesita y usted debe responder porque ella necesita para que no caigan, ¿cierto? En algo, dice, porque dice que pueden caer en el lazo del Satanás, ¿cierto? Sí. Es de una manera, es cuidar lo que están hablando, de esa debilidad sexual que el enemigo puede abrir una brecha y en ese estado, por negarse, ¿cierto? Puede suceder esto. Vamos a ver la próxima semana que sí se pueden poner de acuerdo, que sí puede suceder cosas, pero lo vamos a ver la próxima semana. Creo que hemos estado hoy día en un tema bastante, muy, muy, muy profundo y que el enemigo sabe que ahí donde hay desconocimiento, donde no tenemos toda la verdad, el diablo puede poner lo que quiere. Ya hay esposos que toman y dicen, hey, hay muchos, inclusive hay algunos estudios y hay muchos mensajes que están puestos, ¿cierto?, por internet, en que dice que tú puedes hacer lo que sea porque ella es tu esposa y que todo adentro es lícito. Yo quiero decirte, si tu mente está corrompida, ¿vas a aceptar eso? ¿Vas a creer que Dios va a aceptar que lo corrompido lo llame santo? Si está así, entonces hay muchos estudios que están tratando de llevar de que sí puedes hacerlo, porque la idea del enemigo, ¿cierto?, es corromper. Por eso es que los extremos son malos. Todo acá, ni tampoco quiere decir que todo, ni siquiera buscar el placer sexual, pero todo se hace del orden, en el orden santo, en el orden de Dios, para que todo sea, ¿cierto?, cuando se practique esto, terminen bien complacido Dios y bien ordenados con Dios. No sientan la carga y el Espíritu Santo se tenga que apartar cuando están en la intimidad. Y la idea es que Dios participe en la intimidad
¿cierto? Para que sea invitado en medio de la intimidad y él pueda decir que esto se hizo en el orden. Por eso es importante que hablemos de esto, porque el desconocimiento abre puertas al enemigo. La mala información también nos llevará a caer en faltas. Y podemos decir, es que lo bajé por internet, es que está el estudio por internet. No sabes quién hizo ese estudio. Hay gente, yo quiero decirte, hay gente impía y hay gente que es atea y que está tomando la palabra para meterse dentro de la iglesia por medio del internet, y ellos ni siquiera temen a Dios. Por ejemplo, hay algunos que hicieron una versión de la Biblia y dicen, oh, esta es la nueva versión, pero esta versión la hicieron gente atea. Entre esos hay mujeres que están en una práctica ilícita. Y ellos hicieron una interpretación y sacaron muchos versículos bíblicos que cuando tú lo estás leyendo no te das cuenta. Le quitaron el valor, ¿cierto? Por ejemplo, de Cristo es el Señor. Y tú estás leyendo y crees que es una nueva versión. Y dices, bueno, tiene que haberlo echado cristianos. Pero estás equivocado. No todo lo que está ahí en el internet es de cristianos. Es de gente que tiene la capacidad de instruir, de enseñar. Por eso el Señor puso tus pastores, puso tus liderazgos para que tú dejes que ellos te ayuden. Así que no vayas a buscar otro lugar, pide ayuda ahí. Dios siempre tiene una palabra para instruirte y dice que Dios dará pastores que van a pastorear con inteligencia, con sabiduría para cuidar tu casa. Padre, te damos gracias porque hemos compartido esta palabra y, Señor, sabemos que el enemigo, Señor, es un lugar, un campo donde trabaja con mucha libertad, porque muchos no se atreven a hablar de esto, porque dicen que al cerrar la puerta, esto es tan íntimo, el diablo los avergüenza, muchos matrimonios están ahí y el diablo está socavando, ya tiene planes de destrucción por causa de esto. Señor, yo oro para que ahora cada uno de ellos pueda sentir la carga y el peso. Y si necesitan ayuda, Señor, dales la valentía para que ellos puedan pedir la ayuda, porque tú estás ahí, Señor, para liberarlos, para ordenar sus casas y ellos puedan disfrutar de todo lo que tú les has dado, tanto, Señor, como matrimonio y estar en plenitud contigo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.